Ya, bien. A los que están por Zoom les pido que puedan estar, ojalá, muteados. Y lo que es preguntas y respuestas, comentarios, eso lo vamos a dejar para el final, ya porque igual la presentación es larga. Entonces, para no detenernos cada cierto rato, vamos a dejar las preguntas y consultas al final, ¿ya? Para que podamos ahí coordinarnos y comenzar, ¿ya? Vamos a orar al Señor para pedirle su compañía, su bendición, que Él esté con cada uno de nosotros para que podamos glorificarle a través de este estudio bíblico. Así que les invito a que tengamos un momento de oración para pedirle al Señor que nos guíe. Señor, te damos las gracias en esta noche, ya, en donde tú nos permites estar reunidos nuevamente para poder escuchar de tu palabra, Señor. Poder escuchar de tu verdad, de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te pedimos tu compañía, tu bendición, y que todo lo que hagamos sea siempre con el propósito de glorificarte a ti. Que siempre nuestro objetivo sea el glorificarte a ti. Te pedimos, Señor, tu bendición por cada uno de los presentes, aquellos que están conectados online, a la distancia, aquellos que se sumarán también, que vienen en camino, para que tú, Señor, nos guíes y nos bendigas. Te pedimos todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener entonces nuestro momento de estudio bíblico del día de hoy, que va a tener como objetivo hablar un poco de evangelismo. Nosotros como... Ah, gracias. Ahí sí. Ya, muchas gracias, Raquel. Nosotros teníamos como objetivo durante este año poder hacer una capacitación sobre evangelismo, entendiendo que como iglesia somos llamados a evangelizar y por otro lado también tenemos una actividad misional, si queremos llamarla así, este sábado. Entonces la idea es que también aprovechemos de poder aprender y ocupar esta instancia para mostrar las verdades del Señor. Así que la idea de hoy es poder conversar y dar a grandes rasgos cuáles son los principios bíblicos que nos van a ayudar en lo que es el evangelismo y para que los podamos poner en práctica, ¿ya? Hay mucha parte teórica y al final vamos a tener la parte práctica de cómo evangelizamos. Por tanto, el tema de hoy, para que ustedes estén al tanto y sepan qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, es sobre 6 verdades sobre la evangelización. 6 verdades sobre la evangelización. Por tanto, vamos a estar hablando de 6 grandes ideas el día de hoy con respecto a el evangelismo. Pero antes de comenzar, y ya para encaminarnos a la primera verdad que vamos a tratar el día de hoy, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Y esto es parte de nuestro Catecismo Mayor de Westminster, que de hecho es la pregunta 1, en donde establece o pregunta cuál es el fin principal de la existencia del hombre. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? ¿Para qué existimos? ¿Para qué fuimos creados? No sé si alguno se sabe esa respuesta. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Alguno lo recuerda? ¿Lo sabe? ¿Mm? El fin principal de nuestra existencia tiene que ver con glorificar a Dios y a la vez gozar de Él para siempre. Y esto es parte de un desarrollo teológico al cual llegamos los presbiterianos o los reformados, de que entendemos de que nuestro fin es la gloria de Dios, es glorificar a Dios, y mientras lo hacemos, nosotros podemos disfrutar de Él, ¿ya? No solamente ahora, sino que también en la eternidad. Por lo tanto, nuestro fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora bien, si tenemos esto en mente, yo les quiero mostrar una verdad bíblica que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a escucharla. Y quizás va a sonar un poco raro lo que les voy a decir, pero la meta del cristiano, la meta de la iglesia o de nosotros, nuestro objetivo no es la salvación.
no es la salvación. Nuestro objetivo como cristianos es la adoración. Entonces, nosotros venimos yo creo que la gran mayoría, viene de un contexto en donde nos han enseñado de que nuestro fin es la salvación. Y que eso es lo que tiene que preocuparnos, la salvación. Pero vamos a ver que bíblicamente la meta no es la salvación. La salvación es parte del camino o es parte de uno de las formas en que Dios trabaja. Pero nuestro fin es la adoración. Y me hace mucho sentido un salmo que les traigo acá, que es el Salmo 138, versículos 4 y 5, que dice: Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Y ahí yo traigo pintada una frase que está ahí. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Entonces, si usted pone su mirada en este salmo, lo que está diciendo este pasaje o el salmista con esto, está anunciando una verdad futura, que es: te alabarán. ¿Quiénes? Todos los reyes de la tierra. O sea, va a llegar un momento en donde todos van a reconocer la grandeza del Señor. Algunos para bien, otros para mal, pero todos van a tener que rendirse ante el Señor. ¿Y cómo lo van a alabar? ¿O de qué forma van a llegar a ese conocimiento? Porque han oído los dichos de tu boca. Han oído, han escuchado los dichos o la palabra del Señor. Fíjense cómo la palabra del Señor nos lleva a la adoración. A ese momento culmine en donde todos los reyes de la tierra, según el salmista, van a adorar al Señor. Por tanto, la primera gran verdad que nosotros vemos cuando hablamos de evangelización es que el fin último de todas las cosas es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. El que prediquemos, el que hagamos acción social, el que amemos a las personas, es por la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, todo lo que sucede es para la gloria del Señor. Todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto tiene mucha conexión con el salmo que acabamos de leer. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Fíjense cómo el hecho de confesar y reconocer a Cristo tiene un fin mayor todavía, que es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Cuando Juan está narrando lo que ve. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué es lo que decían estas personas que estaban ahí, estas multitudes? De todas las naciones, de todas las tribus, lengua, nación. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, la salvación es una obra del Señor y Él es quien se glorifica a través de esto. Por tanto, nosotros cuando evangelizamos, nosotros cuando hacemos acción de ir hacia el pecador, nuestro primer objetivo debe ser la gloria de Dios. Y eso es lo que revela la Escritura. Y esa es la primera gran verdad. Que el fin último de todo esto es la gloria de Dios. No es nuestra gloria como iglesia, no es nuestro deseo de crecer como iglesia, de ampliarnos, de hacer un montón de cosas, no es eso. Nuestra motivación inicial debe ser la gloria de Dios. Y como segundo punto, hermanos, tenemos que la meta de Dios es
redimir la creación de los efectos del pecado. La meta de Dios es redimir la creación de los efectos del pecado. Y es aquí cuando yo les muestro nuevamente esta imagen que nos va a acompañar siempre. Creación caída, redención y consumación. O sea, Dios crea algo, ese algo se corrompe, y Dios a través de la obra de su Hijo está redimiendo todas las cosas. Y anhelamos esa consumación final. Esa es la historia bíblica. Dios está renovando y restaurando de los efectos del pecado todo lo que Él creó. La naturaleza, las personas, el hombre, las relaciones sociales. Todo eso el Señor lo está renovando, restaurando. Esa es su meta como Dios de la historia. ¿Qué es lo que dice Juan en Apocalipsis? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí lo que Juan está diciendo es que ve una restauración del cosmos, de la creación. Aquello antiguo ya pasó, aquello que estaba contaminado y dañado por el pecado ya fue. Lo que Juan está diciendo es que vi algo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque lo primero ya pasó. Y de hecho Pablo en los Romanos dice lo mismo con respecto a la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo esa primera frase? El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, o sea, de nosotros. Que nosotros nos manifestemos, que estemos presentes en el mundo. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la misma que tenemos nosotros por la fe en Cristo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y esto es lo que dice Pablo. La tierra, la creación, está aguardando esa redención. Está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Por tanto, cuando nosotros evangelizamos, cuando hacemos misión, estamos llevando a cabo esa manifestación, de redimiendo las estructuras, demostrando la gloria de Dios, a fin de que la creación sea restaurada a través del poder del Evangelio. ¿Qué es lo que dice Vaughan Roberts en el libro El Gran Panorama Divino? Él dice, bueno, en el Edén, los hombres desobedecieron a Dios y se privaron de su bendición. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo para la humanidad, sino para la creación entera. O sea, el pecado del ser humano no solamente corrompe al hombre, las relaciones sociales, sino que también corrompe la creación en sí. No solo para la humanidad, sino para la creación entera. Todas las cosas se estropearon, pero en su gran amor Dios promete reordenar todas las cosas y restablecer su reino en la tierra. Entonces es muy importante esta idea del reino en la Biblia. No por nada Jesús habla del reino. El reino es acercado. Porque está apuntando a esto. A ese reino perdido que se perdió en el Edén. Jesús es quien viene a restaurar eso. Y a través de su obra Él está redimiendo toda la creación. La naturaleza, al hombre, las estructuras, todo eso está siendo renovado y restaurado por el Evangelio. Entonces ya tenemos una idea bien general con respecto a lo que es evangelismo y el trabajo de la iglesia o la misión de la iglesia. En primer lugar, el primer punto tenía que ver con que todo es para la gloria de Dios, o sea, el fin último es la gloria de Dios. Incluso nuestra salvación, la gloria es de Dios. No es algo de nosotros, no es algo de la iglesia. Ahora en este segundo punto, veamos de que la meta de Dios es restaurar toda la creación, todas las cosas que Él ha creado. Y esa es la narrativa bíblica que gira en torno a esta idea. Y ahora vamos a ir conectando cómo esta idea de Dios,
que parte de mostrar su gloria, que parte de restaurar la creación, ahora empieza a involucrar a la iglesia con esto. Y este es el tercer punto, la tercera verdad que vemos con respecto a la evangelización. La evangelización es una consecuencia de una decisión eterna de Dios. La evangelización es la consecuencia de una decisión eterna de Dios. Y aquí ya nos vamos a empezar a perder un poquito, porque aquí esto se escapa de nuestro plano temporal. Pero es cierto, la evangelización es parte del plan que Dios diseñó en la eternidad. Y ahí es cuando nace el concepto de la missio Dei, que es una palabra en latín que tiene que ver con esta idea de misión de Dios. Eso significa missio Dei, misión de Dios. Y lo que está diciendo acá, o lo que trata de decir esta frase o este concepto, es que quien realmente está en misión es Dios. No somos nosotros. No es la iglesia la que tiene una misión. No es la Iglesia Presbiteriana de Chile la que tiene una misión de evangelizar. Quien primeramente está en misión es Dios. Es Dios quien antes de la fundación del mundo se propuso llevar a cabo una misión. Y eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Efesios 1, del 9 al 10 va a decir esto Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto de reunir todas las cosas en Cristo no es una decisión que Dios haya tomado con la iglesia. No es algo que Dios haya acordado o mandatado a la iglesia de reunir las cosas en Cristo. Pablo nos va a decir de que eso se lo propuso Él en sí mismo. Dios en la eternidad se propuso reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria, ya conectándolo con el primer punto. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. O sea, ¿quién estableció esto? ¿Es la iglesia la que define su misión? ¿Es la iglesia la que define el plan de trabajo, la ruta o lo que hay que hacer? Es el Padre. Y acá vemos que incluso el Hijo se somete a eso. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta cómo esta idea de conocer a Cristo, de tener vida eterna en Él y resucitar en el día final, es algo que Dios ideó y es parte de su plan, de su misión, y que Él está llevando a cabo en la historia? Entonces aquí hay un principio bíblico interesante, porque esto nos da seguridad como iglesia. A veces cuando salimos a evangelizar, nos preocupamos de ¿funcionará o no? ¿Tendrá fruto o no? ¿Resultará o no? Pero a veces nos olvidamos de esta verdad. De que en realidad quien inició todo esto no somos nosotros. Es Dios. Es Dios quien se ha propuesto reunir todas las cosas. Es Dios quien envía a su Hijo a morir. La iglesia es parte de esta misión. Por tanto, tenemos que entender la missio Dei o la misión de Dios en el contexto de la salvación. Porque ciertamente vamos a predicar sobre la salvación. Y para esto quiero citar un texto que por excelencia habla de esta idea, que está en Romanos capítulo 8. Pablo va a decir lo siguiente en el versículo 28 al 30. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo le invito a que hagamos el ejercicio de identificar cuántas acciones o cuántos conceptos están asociados al creyente en este caso. No sé cuántas grandes ideas ve con respecto al estado del creyente. ¿Cuántos ven ustedes? Yo veo al menos 5 claros y se los tengo ahí pintados. Primero, Dios conoce. Antes conoció. Está hablando antes de los tiempos, en la eternidad. También los predestinó, o sea, no solamente los conoce, sino que también los predestina. ¿Con qué propósito? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué ocurre con estos que predestina? Los llama. Y a estos que llama, los justifica. Y a estos que justifica, los glorifica. Ese es el proceso de salvación, si lo tuviésemos que resumir de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. Y como ustedes verán, esto parte en la eternidad y termina en el día final. Y ahí yo les traigo este cuadrito. Tenemos el momento en que Dios conoce y predestina antes del tiempo, el momento en que Dios llama y justifica en el tiempo, en la historia, y el momento en que Dios glorifica, que es cuando se consumen los tiempos, cuando el Señor venga y tengamos tiempos glorificados. Y ahí yo les pregunto, ¿en qué parte está la iglesia acá? ¿En cuál de estos cuadrados o figuras? ¿En cuál está la iglesia? Está en el del medio, porque es la iglesia la que llama. O sea, fíjense, lo que nosotros estamos haciendo como iglesia al predicar, al llamar al arrepentimiento, es llamar a los que Dios conoció y predestinó. O sea, hermanos, esta idea de evangelizar, de traer al arrepentimiento, no es algo de nosotros, es algo que Dios está haciendo. Y nosotros somos parte de eso, al medio de la historia. Ni antes ni después, al medio. Somos llamados a anunciar el evangelio, llamar al arrepentimiento, y así Dios lo justifica y lo regenera. Por tanto, hermanos, la misión no le pertenece a la iglesia. La misión no le pertenece a la iglesia, sino que es la razón de ser de ella. Dicho de otra forma, y como dirían algunos autores, la iglesia existe porque Dios tiene una misión. Y a través de la iglesia Dios cumple esa misión. Y es una verdad importante y potente a la hora de evangelizar y hacer discípulos. Porque el éxito de esto no está en nosotros. Está en lo que Dios está haciendo. Nosotros predicamos y el Señor es el que hace su obra, en sus tiempos, en sus momentos. Nosotros solamente somos un instrumento, porque esta misión no nos pertenece. Y ya para ir encaminándonos a esto del evangelismo, como cuarta verdad, es que si Dios tiene una misión, Dios forma un pueblo y le da ese propósito misional. Y esta es la cuarta verdad que yo destaco con respecto al evangelismo. Dios forma un pueblo y le da un propósito misional. Yo les traigo un texto que está en Génesis 12, del 2 al 3, cuando Dios habla con Abraham. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Abraham? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí nosotros vemos los inicios de Israel.
¿ya? Y aquí nos estamos adelantando a lo que vamos a ver en la escuela dominical, pero esto es muy importante y es potente esto. Acá están los inicios de lo que nosotros vamos a entender como Israel. Y el tema es que cuando nos vamos a este texto, nos centramos en la primera parte, que dice, haré de ti una nación grande. Claro, ahí está Israel, pues, listo. Nación grande, ahí está el pueblo. Pero nos estamos perdiendo del propósito de la existencia de ese pueblo. Y es que está al final. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a veces esa lectura nos falta cuando nos acercamos al Antiguo Testamento. Vemos que, o entendemos que Dios crea un pueblo para Él, para su gloria, pero en realidad el propósito de crear un pueblo es que a través de ese pueblo serían benditas todas las familias de la tierra. Para eso Dios separa a Abraham. Para eso Dios forma a Israel. Para que a través de esa familia, de ese pueblo, Dios pudiera llevar su bendición a las demás naciones. Y quiero hacer un ejercicio bien interesante, que es comparar dos textos bíblicos que están en la Escritura, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, que trata sobre la vocación que Dios le da a su pueblo. En Éxodo 19, del 4 al 6, vamos a ver lo que Dios dice al pueblo post liberación de Egipto y antes de darle los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que le dice Dios a este pueblo? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está la vocación de Israel. Esa es la razón de ser de Israel. Ese era el propósito de la existencia de Israel. Y yo ahora les quiero compartir cuál es el propósito y la razón de ser de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí yo quiero establecer un paralelo entre la razón de ser de Israel en el Antiguo Testamento y de la iglesia en el Nuevo Testamento. Esto es lo que le dice Dios a su pueblo, a sus pueblos. Pero ¿qué es lo maravilloso de esto? Es que nos vamos dando cuenta de que en realidad el propósito es el mismo. Dios le dice a Israel y le muestra cómo Él los libera de Egipto y los trae a Él. Les da una identidad, los hace un pueblo. Y a la iglesia, ¿qué le dice? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hace un paralelo. Israel prefigura a la iglesia. Dios libera a Israel para darle un propósito. Dios libera al pecador para incorporarlo a la iglesia y le da un propósito. ¿Qué más dice? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, Dios le da un carácter de especial a Israel. ¿Y qué le dice a la iglesia? Vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Pero lo más potente es lo último, que tiene que ver ya con el propósito concreto de cada uno de estos. Vamos a admitir acá. Ahí sí, gracias. ¿Qué le dice Israel? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Cuál era la labor de un sacerdote en el Antiguo Testamento?
era quien intercedía entre la humanidad y Dios. Y ese es el propósito de Israel. Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia? Ustedes son un real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿Qué le dice Israel? Ustedes son un reino de sacerdotes y esto tienen que decírselos a las nuevas generaciones. Nuevamente hay un propósito de real sacerdocio de nación santa con fines expansionales, por decirlo de alguna forma. Por tanto, hermanos, Dios tiene una misión y para llevar a cabo su misión, Dios toma un pueblo. En la antigua dispensación es Israel, que fracasó en su propósito y por eso Dios se lo recrimina. Y en la nueva dispensación es la iglesia, quien a través de Cristo, el Israel perfecto, ahora va y toma posesión de esa misión real de la cual Dios ha enviado. Y por eso tiene sentido lo que Jesús le dice a sus discípulos. Una vez que el Señor ya tiene toda potestad, Él manda. Y Él dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, cuando vemos que Jesucristo envía y comisiona a sus discípulos a ir hasta los confines de la tierra, no es algo antojadizo, no es algo que se le ocurrió en el momento, o como me enseñaron a mí en mi antigua iglesia, de que Dios tenía un plan con Israel, y como Israel no quería, se le ocurrió un nuevo plan. No, el plan de Dios siempre fue el mismo. A través de un pueblo, bendecir a todas las naciones. Israel fracasó, vino el Israel perfecto que es Cristo, y ahora Él manda a este renovado Israel, que es la iglesia, y los manda a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice Pablo? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y acá vienen preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nuevamente yo les pregunto, ¿cuántos verbos vemos acá con respecto al pueblo de Dios? Yo tengo 6 y se los traigo ahí pintados. En primer lugar, ser salvo, invocar, creer, oír, predicar y enviar. Esa es la lógica. Pero en realidad tenemos que entenderlo al revés. Enviar, predicar, oír, creer, invocar, ser salvo. Y eso está ahí. Un pueblo enviado, una nación santa enviada, un real sacerdocio enviado para anunciar, para predicar, a fin de que el pecador pueda oír la palabra, creer, invocar y así hacerse parte de la salvación. Y es el proceso que está descrito ahí en Romanos. Michael Gohin va a decir lo siguiente con respecto a la idea de misión. La palabra misional se entiende de una manera distinta cuando describe la naturaleza de la iglesia. Cuando hablamos de que somos una iglesia misional, no estamos diciendo de que somos misionales porque hacemos cosas misionales. Somos misionales porque somos iglesia. Eso es lo que está diciendo. En el mejor de los casos, no describe una actividad específica, sino la misma esencia e identidad de la iglesia, cuando en el contexto de su cultura asume el rol que le corresponde en el relato de Dios y participa en la misión de Dios en el mundo. Por tanto, por definición, somos una iglesia misional. O sea, una iglesia que no tiene en su plan de trabajo, en su ruta, predicar y llevar el evangelio a las personas.
no es iglesia. Porque vemos que bíblicamente Dios crea un pueblo, en este caso Israel o la iglesia, para darle un propósito. Y cuando no se cumple ese propósito, se pierde esa razón de ser. Y es lo que le pasó a Israel en el Antiguo Testamento. Israel, a causa de su pecado, no cumplió con su labor, que era ser luz a las naciones. Punto 6, hermanos. Perdón, punto 5. Nos quedan 2. Por tanto, ya tenemos esta idea de que somos un pueblo separado con un propósito. Que este plan le pertenece al Señor. Y somos llevados a llevar el Evangelio. Y por tanto, el Evangelio va a revelar la voluntad de Dios y es la solución al problema del hombre. ¿Se acuerdan que al inicio veíamos la metanarrativa, creación, caída, redención? ¿Se acuerdan? Todo lo que Dios crea se corrompe por el pecado y el Evangelio es el que viene a solucionar eso. El Evangelio anuncia la restauración del pecado a su estado original de las cosas. Por tanto, hermanos, cuando hablamos de evangelio o predicar el evangelio o ser una iglesia evangélica o evangelista, en primer lugar tenemos que entender qué significa evangelio. Y evangelio viene de la palabra griega evangelion. Y es la unión de dos palabras en realidad, o un prefijo más una palabra. En este caso, eu, que significa bueno, y angelion o angelus puede ser noticia o mensajero, buen mensaje, si lo quisiéramos traducir. Por tanto, cuando hablamos de evangelio, nos referimos a una buena noticia. El evangelio es un anuncio, es una noticia. Por tanto, nosotros cuando evangelizamos, lo que estamos haciendo es dar una noticia a las personas. Y esto es totalmente contrario a lo que muchas veces las iglesias creen con respecto al evangelio. Porque el evangelio no es un conjunto de prácticas que debemos seguir. No sé si te le enseñaron eso cuando eras más joven, o quizá en otra iglesia, en donde le dijeron, para vivir el evangelio usted tiene que hacer tal y tal cosa, cumplir ciertas normas, esforzarse. Eso no es el evangelio. Esas son las consecuencias del evangelio o de la fe en Cristo. El evangelio no es conductas que tenemos que hacer. Tampoco podemos decir que el evangelio es el recorrido de la vida, como algunas veces las personas dicen. Llevo 20 años en el evangelio. El evangelio es una noticia, es una verdad. Podríamos decir, llevo 20 años en la vida cristiana quizá, pero el evangelio es una noticia. Por otro lado, el evangelio es muy distinto a la oración del pecador. ¿No sé si usted ha escuchado esa idea de oración del pecador? Que a veces creemos que evangelizar o dar a conocer el evangelio es lograr que una persona, después de un momento, repita una oración. Creyó en el evangelio. Es salvo. El evangelio es más que eso. Es una noticia, es una verdad que transforma. Pero no necesariamente está asociado a una oración. Y finalmente tampoco es un pago por la gracia. Hay gente que ve la fe de esta forma, como tener que pagar para recibir algo. El evangelio no es eso. El evangelio es el anuncio de algo gratuito que el Señor da. Y ahí está la diferencia con muchas de las otras religiones, que te ofrecen algo y te piden algo a cambio. El evangelio es una verdad que anuncia que Dios gratuitamente está haciendo algo por ti. ¿Cuáles son las verdades del evangelio? ¿Ya? Y aquí pongan mucha atención, porque esto es lo que nos va a convocar cuando usted converse con las personas, una vez que usted le toque evangelizar. La verdad es que no existe así como el método, por decirlo de alguna forma. Yo no puedo venir a decirle, hermano, este es el método, así tiene que hacerlo. Lo que sí yo les traigo una aproximación de cómo podemos, de forma simple, entregar las verdades del evangelio.
A veces pensamos de que el evangelio o la fe cristiana es sinónimo de sanidad. No sé si usted ha escuchado eso. Cree en Cristo, acepta a Cristo y todos tus problemas, todas tus enfermedades se van a acabar. ¿Ha escuchado eso? Eso es mentira. Si no, pregúntenle al apóstol Pablo. Pregúntenle a los apóstoles que murieron de la peor forma. Pregúntenle a la iglesia del primer siglo. Pregúntenos a nosotros si seguimos teniendo problemas. El evangelio o predicar el evangelio no es eso, hermano. No es ofrecer algo no es ofrecer algo milagroso de que se le va a acabar todos los problemas a las personas. Insisto, el evangelio es una verdad, es una noticia. Y por tanto tenemos que partir por la base. Y yo, hermanos, les quiero mostrar unos flyers que nosotros tenemos como iglesia. Y la idea es que nosotros podamos repartirlos cada vez que tengamos la instancia de poder conversar, compartir con gente nueva. Podemos ocuparlo el sábado, podemos tenerlo al fondo cada vez que llegue alguien. Y la idea de este flyer es poder resumir las verdades bíblicas que nos llevan a poder creer en Cristo. ¿Ya? Y el título, si es que lo pueden ver ahí, son los dos iguales en realidad, solo cambia el color. Dice, ¿cuál es la verdadera historia del mundo? ¿Cuál es la verdadera historia? Eso es lo que está diciendo, ya la frase de enganche. Pero atrás hay 4 párrafos o 4 grandes ideas que yo creo que sí o sí tenemos que anunciarlas cuando evangelizamos. En primer lugar, tiene que ver con Dios. En segundo lugar, con el ser humano en relación con Dios. En tercer lugar, cómo Cristo viene a cambiar eso. Y en cuarto lugar, cómo a través de la fe en Cristo tú te haces parte de eso. Son 4 frases o 4 cosas o 4 conceptos bien simples para poder dar a conocer las verdades bíblicas. En primer lugar, ¿qué tiene que ver con respecto a Dios? ¿O qué podemos decir con respecto a Dios? En primer lugar, y esta es la verdad bíblica, es que Dios es justo y santo. Él es el creador y la verdad. Y Dios no tolera el pecado. Son dos líneas, por decirlo de alguna forma, pero es una verdad muy profunda. Dios es justo y santo. Él es el creador de todo, es la verdad, y Él no tolera el pecado. Y aquí usted puede interactuar con las personas. Porque lo más probable es que cada persona tiene una idea distinta de quién es Dios. Muchas personas no ven a Dios como un Dios justo. Lo ven como un Dios permisivo, un Dios que tolera cualquier cosa. Pero la verdad bíblica es distinta. Que Dios es justo y que Él no tolera el pecado. Por tanto, la primera invitación que nosotros le hacemos a aquel que nos está escuchando es preguntarle y confrontarlo con la verdad. ¿Realmente tú tienes esta idea de Dios? ¿O tu idea sobre Dios es una idea inferior? Parecida a un Dios moldeable, un Dios hecho a tu medida. ¿Cuál es el Dios que tú conoces? Porque toda la gente conoce a Dios. No sé si usted le ha pasado, pero todo el mundo conoce a Dios. Todo el mundo sabe de Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacerle y ahí confrontar, ¿conoce realmente al Dios de la Biblia? ¿Tu idea de Dios es la idea que está en la Biblia? Y lo más probable es que digan que no. No sé si ustedes se han preguntado por qué evangelio se llama buena noticia. ¿Por qué un anuncio es una buena noticia? Y es porque hay una mala noticia antes. Y esta es la mala noticia. ¿Cómo va a ser una mala noticia que Dios sea justo y santo? Sí, es una mala noticia. ¿Sabes por qué? Porque tú no lo eres.
tú no eres justo. Tú sabes que no eres justo. Tú sabes que pecas. Podrás ocultar muchas cosas a las personas, pero a Dios tú no le puedes ocultar nada. Por tanto, el ser humano, producto de la caída, es pecador y está lejos de alcanzar la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo ya estas dos grandes ideas, que son bien simples, nos dejan en un panorama terrible para el ser humano? En primer lugar, un Dios justo, totalmente santo, y por otro lado, un pecador, que lo único que hace es pecar y le da lo mismo. Si está ofendiendo al resto, si está ofendiendo a Dios, vive como quiere. Esas son las dos grandes verdades que confrontan al ser humano y que nos hacen ver nuestra miseria y nuestra mala noticia de que estamos lejos de alcanzar la justicia de Dios. Por tanto, aquí usted tiene para rato si quisiera conversar. De hecho, puede entrar a filosofar. Le puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo. O quién define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se considera usted una persona buena? Todas las personas tienen que decir, soy bueno. Todos te dicen soy bueno. Sí, hermano, yo me sé esta respuesta. No, si yo soy bueno. Entonces tú le puedes preguntar, ¿y quiénes son los malos entonces? No, los malos son los ladrones, son los que matan, son los que piden licencias. Esos son los malos, ¿cierto? Porque claro, cada ser humano va a ajustar esa escala. Y donde está mi moralidad, de ahí para abajo son los malos. Obviamente yo soy de los buenos. Entonces ahí también uno confronta. Uno tiene que decirle, pero ¿tú has hecho cosas malas en la vida? Sí. ¿Has dañado a otros? Sí. ¿Y crees que Dios se ha agradado de eso? ¿Crees que Dios tolera eso? Y ahí tienes para conversar, ¿ya? Y ahí la gente se puede incluso desahogar. O también puede pasar, y de hecho a mí me pasó una vez, que me encontré con un católico en Machalí, y él me decía, no, si yo soy bueno. Yo todas las mañanas tengo ¿cómo se dice? Mi templo, era como un espacio en donde yo me inclino, yo todas las mañanas, yo soy bueno. Entonces ahí también nos dio para conversar harto, ¿ya? Pero ahí vemos esta idea de la autojustificación o la salvación por obras, de personas que se creen buenas. Entonces uno puede preguntarle, pero ¿realmente crees tú que todas tus obras son buenas? ¿Crees tú que Dios se agrada de todo lo que has hecho? ¿O crees tú que todo lo que tú haces alcanza para ganarte el favor de Dios? Y ahí tienes también espacio para conversar. Pero dado que estamos en un panorama terrible para el ser humano, ahora viene la buena noticia y el Evangelio. ¿Ya? Porque dejar la conversación hasta ahí, no, hay que dar la buena noticia. ¿Cuál es? Y esta es la verdad. Que en Jesucristo somos amados por Dios. Y por medio de Él somos reconciliados, a pesar de lo malos que somos. Y el ser humano va a tener esa idea de la autojustificación, de poder lograr hacer algo, de poder alcanzar lo que Dios me pide. No, el Evangelio ¿qué te dice? En Cristo tú eres amado. No necesitas hacer nada para que Dios te ame. Solamente a través de la fe tú puedes ser amado por el Padre. Y eso es una verdad potente porque el ser humano siempre va a tener esta idea de, no, pues si yo tengo que hacer algo, ¿cómo yo no voy a hacer nada para...? No, solo por la fe. Cree por la fe, arrepiéntete y disfruta de la nueva vida. Y ahí está el cuarto punto con respecto a eso. Y ahí viene la confrontación que usted puede hacerlo. Ya que le hemos expuesto las verdades bíblicas, viene la pregunta. ¿Cómo tú respondes ante esto? ¿Cuál es tu respuesta, reacción ante esto que yo te estoy diciendo? Dios por medio de la fe te invita ahora a abandonar tu propia justicia, a dejar atrás las cosas malas que has hecho, a arrepentirte de tus pecados y vivir una nueva vida siendo parte de esta nueva creación.
Y ahí viene la pregunta. ¿Crees tú en esta noticia? ¿Qué provoca en ti esto que te estoy diciendo? Y acá, hermano, nosotros a veces somos tan de la cultura de lo inmediato que creemos que la persona inmediatamente se va a arrepentir, convertir y se va a hacer un cristiano y se va a poner terno y corbata al tiro. No. Pero estamos haciendo lo que nos corresponde hacer nomás. Es anunciar. Y el Señor es el que va a hacer el resto de las cosas. Pero nosotros ya dimos la noticia. Y esto es importante, hermanos, que nuestro mensaje de salvación o nuestro mensaje de evangelización va más allá del perdón de los pecados y más allá de librarnos del infierno. Lo que les decía al inicio. La restauración o la obra de Cristo abarca más cosas. La renovación de las estructuras sociales. Y usted le puede preguntar, ¿quieres tú un mundo mejor? ¿Sientes que este mundo es injusto? ¿Te incomoda vivir en este mundo? Bueno, a través de la obra de Cristo, Dios promete una nueva creación. Y te invita a ser parte de ella, a través de la fe. Henry Mantil, ¿qué dice? Sin Cristo, que es el Redentor del cosmos, la historia queda sin significado. Por eso Cristo es el centro de la predicación. Por eso somos cristocéntricos. Pero Cristo, quien es la verdad, ha venido para dar a conocer la voluntad del Padre. Esto incumbe no solamente la redención de los elegidos de Dios, ¿ya? Aunque tal es el corazón del asunto en lo que al destino humano concierne, sino que el mensaje de Cristo fue cósmico en alcance. O sea, Cristo vino a hacer más que solamente salvarte del infierno. Cristo vino a traer una nueva creación, a transformar las estructuras. Y finalmente, hermanos, la sexta verdad con respecto al evangelismo es que evangelizar es manifestar amor. Evangelizar es confiar en Dios. Por tanto, ¿cómo aplicamos esta idea de amar al prójimo, al perdido, pero a la vez también confiar en Dios? Y yo les traigo algunos consejos prácticos, hermanos, a la hora de evangelizar. O no sé si le ha pasado o en alguna circunstancia de que usted sabe que en algún momento va a tener que hablar con una persona y hablarle de la fe. Y a veces nos ponemos nerviosos. ¿Qué va a pasar? ¿Me creerá o no? ¿Me hará caso o no? ¿Tendré las palabras suficientes o no? ¿Podré convencerlo yo? ¿Tendré la retórica suficiente o no? En primer lugar, hermanos, ore al Señor y confíe en que su voluntad es la que se hará. ¿Qué mejor que eso? Que evangelizar, que anunciar, que exponer la palabra sabiendo de que es el Señor el que está haciendo su voluntad. El éxito de la predicación, hermanos, no está en nosotros. Está en la obra que Dios hace con el pecador. ¿Se imagina estuviese en nosotros el éxito? ¿Dependiera de nosotros? Las iglesias estarían vacías. Porque es el Señor que cambia los corazones. Es el Señor que da un nuevo corazón al pecador. Por tanto, podemos confiar en que nuestra labor será exitosa, porque Dios es quien va guiando y va haciendo conforme a su voluntad. Por otro lado, hermanos, recuerde que el propósito de Dios es restaurar los efectos del pecado en este mundo caído. Y yo me he cuestionado mucho esto, porque a veces como cristianos nos enfocamos mucho en que la obra de Cristo es solamente salvación y librar de la muerte eterna, del infierno. Pero también vemos que bíblicamente el Evangelio y la obra de Cristo tiene como propósito restaurar los efectos del pecado. Por tanto, muchas veces usted se va a encontrar con situaciones complejas, familias disfuncionales,
problemas a lo mejor familiares, personas a lo mejor con problemas de la ley, por decirlo de alguna forma, con la ley. Personas a lo mejor que han sido abusados de chicos. Personas que han sido abandonados. Personas que nunca han sido queridos. Personas que nunca han tenido una familia. Y yo les pregunto, ¿el Evangelio también redime a esas personas? ¿El Evangelio tiene respuesta a esos problemas? Sí. Y eso tenemos que tener presente. Cada vez que evangelizamos, estamos hablando con una persona que tiene una historia de vida. Una persona que ha pasado por situaciones que han sido marcadas por el pecado. Y no estoy diciendo que la persona esté pecando día a día. No, me refiero a que ha vivido situaciones marcadas por situaciones pecaminosas. Problemas, peleas. Por tanto, nuestro mensaje debe ser de esperanza. La regeneración y la conversión, hermanos, no es su trabajo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Y por eso yo les digo que a veces creemos de que una vez que le anunciamos y le damos toda ¿cómo se puede decir? El fundamento de la fe, la persona va a creer inmediatamente y se va a arrepentir. No, hermanos. Yo en lo personal creo que no. Yo creo que la verdadera conversión y la regeneración puede ser incluso progresiva en el tiempo. Puede que a lo mejor esa persona necesite un acompañamiento, necesite ser visitado, o incluso esa persona puede que empiece a venir a la iglesia y sea acá donde realmente sienta esa verdadera conversión. Por tanto, hermanos, no tenemos que desesperarnos por tener resultados inmediatos. El Señor es el que hace la obra a su debido tiempo. Nosotros por eso, y esto no sé si ustedes lo habían visto de esta forma, pero nosotros cuando predicamos domingo a domingo acá en el púlpito, y no sé si usted estará de acuerdo o lo había visto así, nosotros no estamos predicando a personas, o nuestro enfoque no es predicar a personas convertidas para que sean buenas personas. Yo al menos cuando me paro a predicar adelante, mi enfoque o mi postura es, Señor, puede que aquí haya personas que todavía no te conocen. Pueden haber personas que están viniendo hace tiempo y aún no tienen un encuentro contigo, que a través de tu palabra ellos te puedan conocer. Entonces, hermanos, vean lo maravilloso de la iglesia, del congregarnos, de participar. Porque yo no le estoy pidiendo a usted que sea un apologeta y que usted vaya a presentar defensa de la fe y que debata con las personas. Porque más de alguno te va a decir, no, pero es que la Biblia la escribieron hombres. La manipularon los hombres. Es que Jesús no existió. Es que la iglesia lucra. Hermano, usted no es llamado a defender la iglesia. Usted no está llamado a presentar argumentos para salvar la reputación de la iglesia. Invítelo para acá. Invítelo para acá. Y acá vamos a conversar. Y acá nos vamos a dar el tiempo de aclarar sus dudas. Pero no pierda ese tiempo. ¿Y por qué? Pablo, ¿qué dice? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, usted vaya a plantar, vaya a regar, vaya a esparcir la semilla, pero el crecimiento, ¿quién lo va a dar? Dios, a su tiempo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, nosotros, la iglesia, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por tanto, hermanos, nuevamente, confiar en el Señor. Es Él quien hará. Usted vaya y predique, vaya y anuncie. ¿Usted recuerda la historia de Jonás? Que fue enviado a Nínive a predicar, y Nínive era una ciudad inmensa. La Biblia dice de que, si no me equivoco, requería más de un día el recorrerla, si no me equivoco era como de 3 días. Y pasa que Jonás se niega, pero después, bueno, viene la historia del pez y él sale nuevamente y es como que Dios le da una nueva oportunidad.
Y el relato nos dice que Jonás en un día anunció y predicó a todo Nínive. Entonces yo no me imagino a Jonás así como puerta por puerta diciendo, bueno, creen en el Señor y Jonás gritaba y decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y lo más maravilloso del texto es que nos muestra que todo Nínive se arrepintió. ¿Qué nos dice eso? Que la eficacia o el éxito de esa predicación estaba en Jonás. No, estaba en Dios. Por tanto, hermanos, somos llamados a plantar y a regar. El Señor es el que va a dar el crecimiento. No nos preocupemos de eso. A su tiempo lo hará. De forma práctica, hermanos, y para ir cerrando, yo les pido que cuando usted evangelice, muestre una actitud amigable y de convencimiento. O sea, que la gente realmente vea que usted está convencido de lo que está diciendo. Si a mí me vienen a decir algo y la persona está dudando o no está seguro o cree en el Señor y disfrutarás de la alegría y estás con una cara de... No, porque que tu relato sea convincente, hermano. Si realmente usted quiere compartir esa felicidad, esas buenas nuevas, que su actitud lo demuestre y muéstrese cercano a la persona. Y aquí yo les voy a decir algo que no sé si les parecerá o no, pero yo creo que, y la experiencia me dice que es así, que hay que mostrar más interés en escuchar más que en ser escuchado. A veces como que queremos que todo el mundo nos escuche. No, pero escúchame, cállate, escúchame. No. Yo creo que a veces es más valioso quedarse callado y escuchar a las personas. Porque así uno va a saber cuál es su historia de vida. Así uno puede saber cuáles son sus luchas, cuáles son sus cosmovisiones, cuáles son sus problemas, sus necesidades. Y en función de eso, uno le da el mensaje del Evangelio. Y es por eso que es importante identificar la cosmovisión de la persona. O sea, ¿cómo tú vas a saber en qué cree esa persona si no te das el tiempo de escucharle? Puede que la persona no crea en Dios, que sea ateo, agnóstico, que sea testigo de Jehová, mormón, que te diga lo típico, no, es que yo desde chico fui a la iglesia, después nunca fui, me bauticé, pero yo soy cristiano, creyente, igual. Hay que darse ese tiempo de escuchar realmente. ¿Cuál ha sido tu experiencia de fe? Y en función de eso también nos va a servir para conversar. Por tanto, una vez que uno escucha respetuosamente, uno después puede pedirle a la otra persona que te escuche. Esto no es nada nuevo, hermano. La comunicación así lo dice. Y es por eso que yo les recomiendo que una vez que ustedes escuchen y se den el tiempo de entablar una conversación con una persona, ustedes le inviten a que te escuchen ahora. ¿Me das tiempo? ¿Me permite que yo te comparta el mensaje que tengo para ti? Y ahí tú puedes conversar los puntos que vimos delante, los 4 puntos, o darle el flyer. Puede que la persona te diga que no me interesa escuchar. Bueno, toma, léelo tú. Y si tienes dudas, aquí está el teléfono. Listo. Siguiente casa, no sé. Siguiente semáforo, siguiente auto, no sé. Pero si se dan la circunstancia, que a mí me ha pasado, te van a empezar a contar quizás más de algún problema, algún miedo, alguna enfermedad, algún familiar. Y ahí uno le puede decir, ¿quieres que oremos por ti? ¿Quieres que oremos por algún familiar o tienes algún tema que quisieras que la iglesia te apoye a lo mejor? Yo estoy casi seguro que en el 90% de los casos la persona te va a decir que sí. Porque algo gratis. La gente todo lo que es gratis te lo recibe. Y ya ahí estamos en un momento bien sensible y la persona te va a aceptar orar. Y ahí tú puedes orar con la persona, le puedes preguntar el nombre. ¿Por quién te gustaría que orásemos? Inclusive uno podría ser más intencional todavía. ¿Tienes algún motivo de oración? Y vas con un cuaderno, lo anotas y le anotas el número a la persona. Y después la llamas. Y por último, uno también puede invitarlo a la iglesia. Que vaya o no vaya otra cosa, pero uno lo invita y la persona puede decirte que sí. A mí me pasó que en Machalí, cuando me encontré con este caballero católico que no quería nada con lo evangélico, después de hablar un montón de rato y escucharlo,
él me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir el domingo a tu iglesia. ¿Dónde está? "Ah, está acá, horario tal y cual". Y yo le dije, no, pero es que yo no soy de acá. Pero vaya, igual lo van a recibir. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir porque no me acuerdo cómo fue, pero me cayeron bien o fue gustoso hablar con ustedes. Fíjense, quizá a él, quizá no entendió nada de lo que le expusimos de la fe. Pero esa actitud y esa relación, esa conversación generó algo. Es importante eso, hermanos. Ya, voy a ir cerrando, hermano. ¿Qué dice Tim Keller? Amar la ciudad. Él dice, debemos esperar la sanidad del pecado en todos los aspectos de la vida, privada y pública. Dentro de la iglesia y fuera de la cultura, debemos ver a la iglesia reunida como un gran vehículo para esta restauración, pero también podemos decir que cristianos individuales en el mundo pueden ser llamados representantes del reino. No podemos separar nuestra vida espiritual ni eclesial de nuestra vida secular ni cultural. Cada parte de nuestra vida, vocacional, cívica, de familia, recreacional, material, sexual, financiera, política, debe ser presentada como un sacrificio vivo a Dios. Y ahí está lo que les decía. Nuestra predicación va más allá de salvar almas del infierno. Nuestra predicación tiene que ver en restaurar almas para que adoren a Dios viviendo de la forma correcta, ya sea política, financiera, sexual, cívicamente, lo que sea. Pero traer esa nueva creación a las personas. En resumen, hermanos, ¿cuáles son los 6 puntos que vimos hoy día? Y con eso vamos a ir pasando a las preguntas. En primer lugar, no olvidar que el fin último de todas las cosas es la gloria de Dios. La meta de Dios es redimir la creación de los efectos del pecado. Va más allá de salvar almas del infierno. Es traer una nueva creación. Y usted es un agente activo de ese reino. La evangelización es la consecuencia de una decisión eterna de Dios. Nosotros no evangelizamos porque se nos antojó. Nosotros evangelizamos porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, se propuso un plan de reunir todas las cosas en Cristo. Y llamó a la iglesia para ese propósito, para anunciar esa verdad. En tercer lugar, Dios forma a este pueblo y le da un propósito misional. Por eso existimos, hermanos, para dar a conocer las verdades del Señor. Y por eso somos misionales. Y acá, si me lo permiten, y esto es para tanto los antiguos como los nuevos de la iglesia, nuestro enfoque como iglesia tiene que ser en ser misional. Nuestro tiempo como iglesia, nuestros recursos como iglesia, tienen que ir en línea con nuestro propósito misional. Nuestras actividades, nuestro tiempo, nuestra planificación, tienen que ir más allá de tener actividades para entretenernos acá en la iglesia. Porque a veces eso pensamos. ¿Cómo nos vamos a entretener en el año? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Qué departamentos vamos a tener para que los hermanos estén contentos? Y enfocamos en eso nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestros recursos, cuando en realidad lo que deberíamos hacer a principio de año es preguntarnos cómo en este año vamos a ser misionales con lo que Dios nos llama a hacer. ¿Cuánto de nuestro tiempo vamos a dedicar a anunciar a Cristo? ¿Cuánto de nuestro dinero vamos a ocupar para invertir, por ejemplo, en Biblias o en ayuda a otras personas? Eso es lo que tiene que preocuparnos, no las actividades. Y yo me lo cuestiono, hermanos. Y creo que conversaba con Cintia adelante. Yo tengo pocos sábados libres. Casi siempre tengo una actividad en la iglesia los sábados, ya sea de la iglesia, presbiterio, sínodo. Y me cuestiono, ¿en qué estoy ocupando yo mi tiempo? ¿En reuniones? ¿Actividades? ¿O debería dedicarla más a lo misional de la iglesia? A anunciar, a amar al prójimo, a mostrar al mundo lo que Dios está haciendo. Por tanto, hermanos, no olvidemos eso, que nuestro propósito es misional, más que entretenernos en nuestras 4 paredes, es misional. Y por tanto, hermanos, nuestras discusiones, nuestras conversaciones, no tienen que estar centradas en lo estético del templo, por ejemplo.
No, nuestras discusiones tienen que estar en qué es lo que vamos a hacer como iglesia para predicar a Cristo. Eso debe ser el foco de nuestra discusión. El Evangelio obviamente va a revelar la voluntad de Dios y la solución al problema. Por eso es importante el Evangelio, predicar, anunciar. Y finalmente, cuando tú evangelizas, cuando tú entregas el mensaje de Dios, estás mostrando amor. Ese mismo amor que Dios dio al mundo, tú lo estás dando acá. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Dicho de otra forma, lo envió, lo entregó. Bueno, Dios también envía y entrega a la iglesia al mundo para que ame. Y por otro lado, evangelizar es confiar en Dios. No son nuestros méritos, no son nuestras capacidades, es lo que Dios está haciendo. Bien, hermanos, para terminar, ahora sí, para terminar. Para los que quieran sumarse el sábado a evangelizar. Déjeme terminar y vamos con eso. Creo que me quedan 2 minutos, 3 minutos. Aquellos que les interese participar y entregar flyers o conversar, ahí podemos conversarlo después. Yo les propongo lo siguiente, que vayamos con un mensaje claro y honesto. ¿En qué sentido? De presentarnos y decir qué es lo que queremos. Y yo les propongo lo siguiente, decir esto. Bueno, obviamente saludar, pero decir, hola, somos miembros de la Iglesia Presbiteriana de Chile y llevamos alrededor de 2 años acá, en este vecindario, ¿ya? No sé si a usted le ha pasado, pero mucha gente me dice, oye, yo siempre he visto ese templo, pero no tenía idea que eran presbiterianos, no tenía idea que eran iglesia. Nos pasa. Y nos gustaría saber cómo contribuir a nuestros vecinos. Cuando usted vaya en la calle, por ejemplo, o las casas, ¿cómo nosotros como iglesia podemos ayudar acá? No estamos mintiendo, porque como iglesia somos llamados a amar y a impactar también en la sociedad. Y ahí usted le pregunta, ¿podría colaborarnos con unas simples preguntas? Es un mensaje totalmente honesto y franco. Somos parte de la iglesia, queremos saber de ustedes y saber cómo ayudarles. ¿Me responde unas preguntas? Y ahí usted le puede hacer unas preguntas tipo que va a depender un poco del contexto, pero podemos preguntar la edad para más o menos saber cuál es el rango etario. Preguntar el género. No obligarlo, si no quiere decirlo, no lo da. Hoy en día es todo tan ambiguo. Pero bueno, masculino, femenino. Religión, yo creo que esto es importante. ¿Usted profesa alguna religión? ¿Usted cree en Dios? Sí, no, ¿por qué? Puede anotarlo ahí incluso. ¿Qué sabe usted de Jesucristo? Ya vamos como encaminando la conversación. Y eso le va a servir a usted para saber después cómo acomoda el mensaje que está acá, de acuerdo a lo que la persona sabe de Jesucristo. No, Jesucristo fue un buen hombre. No sé si sea real que Jesucristo existió. Se van a encontrar con un montón de respuestas. Pero independiente de eso, no lo cuestione, escuche. Por eso es importante escuchar. Después usted le pregunta, ¿de qué manera usted cree que como iglesia podemos contribuir o ayudarle? Y ahí te pueden decir, ¿sabes qué? No sé, necesitamos una sede para junta de vecinos. O ¿sabes qué? Tenemos hartos niños acá y no sé, si tuviesen alguna instancia para que se entretenieran o para que compartan. O no, que muchos niños después del colegio están solos, a lo mejor si tuviesen alguna instancia para que jugaran. Hermano, cualquiera de esas formas es una forma de amar y ayudar. Y a través de eso puede llegar mucha gente a la iglesia también. Por tanto, escuchen. Puede ser una persona, ¿sabes que yo estoy solo? No tengo con quién conversar. Me siento solo, una persona mayor a lo mejor. Bueno, como iglesia a lo mejor podemos visitarle cada cierto tiempo. O invitarlo a esta misma actividad. O tomar once juntos, no sé. Podemos hacer cosas como iglesia. Y una vez que uno hace esas preguntas, uno le dice, bueno, hasta aquí en la encuesta, muchas gracias. Y ahí viene el intercambio. ¿Le gustaría o me regalaría usted ahora 5 minutos para yo contarle cuál es el mensaje que tiene la iglesia para usted? ¿O cuál es el mensaje que Dios tiene para usted? Y ahí usted puede darle los puntos que hablamos recién. Dios, el hombre o el pecado, Cristo, la nueva vida y la invitación. Puede que la persona te diga que no. No, ¿sabes qué? No.
se lo regalo. Aquí están los datos de la iglesia, dice, bueno, si quieres que oremos por ti, más información, quieres asistir, hay un QR, está el WhatsApp de la iglesia. Se lo entrega, muchas gracias. Siguiente casa. Pero puede que diga que sí, y pueden hablar ahí, y ahí uno puede decirle, bueno, ¿quieres que oremos por ti? Te dejamos la invitación a la iglesia. Hay muchas formas, hermano, pero va a depender también de la situación. Y no existe la metodología o cómo se puede decir, la fórmula perfecta, pero son formas de conversar, de darse el tiempo, de ser intencional. Yo creo que eso es lo importante, ser intencional. Que realmente hagamos lo que estamos haciendo porque queremos amar al mundo, a la iglesia, a las personas, y no porque estemos cumpliendo con una labor que el Señor nos da. Yo creo que eso es importante. Cuando salimos a evangelizar, no es porque el pastor me mandó, no es porque la iglesia me mandó, o no es porque la iglesia tiene una actividad y tengo que ir porque si no me van a mirar feo. No, hermanos. Si usted va a participar, hágalo con la convicción de que está sirviendo al reino de Dios. Y dése ese tiempo, sea intencional. Ya, ahora sí. Micrófono para... Préndalo, por favor. Sí, para que escuchen los hermanos. En relación a eso de la encuesta, ¿qué posibilidad existe de que se pueda emitir un folleto de la encuesta? La misma pregunta que tiene usted, porque no sé si venía eso de la oración, ¿quiere que oremos por usted? Porque creo que eso sería, yo con anterioridad había conversado algo muy parecido a esto, y claro, al momento de que yo le hago la consulta a la persona, si quiere que orar, la persona lógicamente se va a abrir, hay muy pocas personas que no quieran que ore. Entonces, tener el número de la casa, por último, para la visita, o hacer una estructuración de lo que usted quiere, que está perfecto, y yo creo que sí, ideal, agregarle eso para poder acercarse a las personas. Y lamentablemente, cuando tengo la evangelización, la gente está aburrida del Cristo que le ven indicando en la esquina, lamentablemente. O que le meten boche los domingos. Que le meten el boche, eso a la gente lo tiene aburrido. Eso es incómodo. Y tenemos que tener una realidad sin caer en lo mundano ni nada, pero hay que buscar herramientas de inteligente. Nosotros también tenemos que ser inteligentes, tenemos más inteligencia que otros. No, pues no se puede porque después no hay cómo sumar. Van a ser válidas y nos van a permitir seguir avanzando en eso. Yo creo que lo de la encuesta, en lo personal, yo creo que es genial. Sí, de hecho nosotros cuando fuimos a Machalí, ahí teníamos como una tablita y encuestas con lápiz. Entonces uno iba rellenando y tenía hartas opciones y te daba esa posibilidad. Y eso permite que uno tenga un registro también, entonces uno puede volver a esta persona que le creía, la otra persona no quiere nada. A lo mejor, no sé, hay otra persona que sea más simpática. Claro, sí, sí. Puede ser, sí, hay harta... Sí, déjelo ahí, no. No, y otra cosa que era anterior a lo que usted estaba comentando ahora. A mí me ha hecho sonido en la cabeza hace como unas 2 o 3 semanas atrás. Incluso lo comenté con la hermana Tomás, que hemos conversado también. Y hay un tema de relación a la evangelización. Yo no soy un conocedor de la palabra, sino que lo que he ido aprendiendo acá y acá esto desde ya. El ir y hacer discípulo a mí me llama mucho, hace mucho ruido el tema de lo que usted está hablando ahora, que es que la persona no solamente se convierta, sino que se le pueda sanar. Exactamente. Para mí ese es el verdadero llamado, no el que es, como usted decía, solamente Sanar. Que no solamente sea que la persona reciba a Cristo como su Salvador, sino que también como iglesia podamos cumplir la función de restauración de la persona. Entonces no era como solamente dos personas se convirtieron. Listo, check, listo, estamos listos, se acabó. Muchas gracias, nunca más lo hemos visto. Sino que el hacerle el seguimiento y ver cómo puede ir creciendo y buscar la madurez de esa persona. Eso era lo que... Sí, es que, claro, y ahí va a depender cómo vamos conociendo y cómo estamos siendo intencionales con la persona, porque, no sé, te pongo un caso de una persona que no tiene familia o que está abandonada, que ha sufrido mucho esto del abandono. Bueno, la iglesia tiene que ser su familia ahora. Tiene que ser su familia. Entonces, o por ejemplo, no sé, un tema de algún problema matrimonial. Bueno, la iglesia tiene que ser quizá un intermediario o consejero.
apoyar, hacer seguimiento. Tenemos que ser iglesia. Y sacarnos esa idea de más allá de salvación o liberación. No, el propósito de la iglesia va más allá que eso. De que personas conozcan a Cristo, pero que vivan la fe y que sus vidas sean transformadas. Tanto en lo espiritual como en lo que llamamos lo secular, por decirlo de alguna forma. Pero la vida es una sola en realidad, no hay una distinción en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que como iglesia tenemos ese mensaje. Puede ser, no sé, padres con hijos, no sé, malcriados, a lo mejor que no respetan a los padres. Bueno, la iglesia tiene que ayudar también, orientar entonces. ¿Sabes qué? A lo mejor esto pueden hacer. Orientar al hijo, no sé. Pero transformar vidas. Eso, transformar vidas. Hermanos, ¿alguna otra consulta, comentario? No sé si los que están por Zoom tendrán alguna consulta o comentario. Pero sería eso. No, creo que no. Bien. Voy a dejar estos flyers al final para que los puedan ahí hojear. Tenemos hartos, creo que son como 300, más o menos. Así que, si fuese por mí, ojalá se acaben el sábado los 300. Si no, van a quedar ahí cada vez que llegue una persona nueva, tome. Cada vez que llegue una persona preguntando por la iglesia, tome. Y si tiene la posibilidad de conversar, converse. Pero somos llamados a aprovechar las oportunidades. Sí, podemos ir a hacer una encuesta tipo y tenerla, sí. Así que ahí vamos a trabajar en eso. Así que yo los invito, hermano, a que puedan sumarse al sábado, a la actividad. La idea es que sea en la mañana, tipo 10:30, o que nos podamos juntar antes mejor. Y ahí nos ponemos de acuerdo, vemos cuántos somos, vemos si nos da para ir casa por casa o por esquina, por barrio. Ahí de acuerdo a cuántos seamos. ¿Ya? Si usted está confirmado, me avisa para yo ahí ver. Pero la idea es que aprovechemos esta instancia. Y yo en lo personal les quiero decir que no sea la única instancia del año donde hagamos eso. Como que a veces nos pasa. Como que es la actividad. No, debería ser una actividad regular. Y proponernos que al menos sea una vez al mes, cada 2 meses, como máximo. Pero que incorporemos esa actitud de evangelizar y de mostrar y dar a conocer a Cristo. ¿Ya? Bien, hermanos, vamos a orar entonces para finalizar. Señor, te damos las gracias por este momento que tú nos das para poder conversar, poder entender sobre tu propósito, tu misión, tu vocación, Señor, de reunir todas las cosas en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ser parte de tu obra. Nos incorporas. Si bien somos imperfectos, Señor, aún así tú, Señor, nos das un espacio en tu misión. Y tú nos llamas, Señor, a predicar. Así como tú amaste y elegiste antes de la fundación del mundo, Señor, tú elegiste que sea la iglesia la que tuviese la responsabilidad de dar a conocer tu mensaje. Y te pedimos, Señor, que en nuestro corazón esté siempre ese deseo de glorificarte, de buscarte, Señor, de darte a conocer. Que tengamos celo, Señor, por tu gloria. Que nuestro celo, nuestro temor, Señor, no sea solamente por el culto dominical, sino que sea por realmente darte a conocer y que el mundo te conozca y que a través de tu evangelio vidas puedan ser transformadas, Señor. Haznos parte de eso, Señor. Motívanos. Si quizás estamos dudando, si quizás nos cuesta, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Aquí eres tú el que hace la obra, Señor. A nosotros solamente nos compete sembrar y regar, Señor. Pero ese crecimiento y esa cosecha la haces tú, Señor. Y gracias por eso, porque nos da la certeza de que a pesar de nuestras imperfecciones, tu obra será exitosa, Señor, porque vas tú por delante. Te damos gracias por este momento y te pedimos tu bendición por cada uno de los presentes, aquellos que están a la distancia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.